todas. Bueno, lo que vamos a presentar son estos materiales didácticos que llamamos cartillas escolares o folletos escolares, que forman parte de uno de los entregables comprometidos que teníamos con la red. Lo coordinamos desde el nodo Geografía UBA y fue una experiencia de trabajo colectivo, de escritura colectiva entre el nodo de Antropología de la UBA, Basurama, que ahora seguramente va a llegar Alberto, que también tiene cosas para compartir, y el grupo de La Laguna, que por ahí vemos a Betty, que también colaboró en esto, que fue un trabajo que comenzó el año pasado y el proceso de escritura colectiva se dio a partir de la articulación de las estancias de investigación y también, bueno, con reuniones por Zoom, periódicas y muy intensas e intensivas las últimas semanas antes de la entrega. En principio nos habíamos comprometido a entregar el formato en PDF, que eran 2, hicimos 3 y tenemos también en proceso un formato digital, que es lo que va a traer Alberto con bueno, los avances hasta ahora, ¿sí? Bueno, en principio contarles que teníamos la intención de hacer la presentación, porque bueno, son folletos escolares, o sea, son materiales para trabajar en la escuela secundaria. Teníamos la intención de trabajar directamente en algún instituto de la isla, pero bueno, por cuestiones de autorizaciones y de organizativas, lo que vamos a hacer es comentarles a ustedes los materiales y que dejarlos como para que esto se difunda y se comparta. Bueno, lo que ven ahí son las tapas de los 3 materiales que vamos a compartir ahora. ¿Cuál es el mouse? Ahí va. Bueno, respecto a cómo surgieron y cuál es la fundamentación de este trabajo, así como Gustavo trajo a colación el trabajo de la red Contested Cities, estos materiales tienen un antecedente en esa red, habían surgido, digamos, por interés habíamos encontrado en realidad una vinculación entre los temas que se trabajaban en la red con los temas, digamos, la currícula de las escuelas secundarias. Entonces había surgido esa propuesta de generar esos materiales que todavía están colgados en la página de Contested Cities y nos llega, digamos, comentarios de que son usados, son muy bien recibidos, quedaron en un formato PDF, que quizás es bueno actualizarlo, pero digamos, se usan mucho. Es uno sobre gentrificación y otro sobre vivienda, que eran 2 temas importantes de la red Contested Cities. Y entonces a partir de la renovación y esta red, ya se planteó de entrada generar estos cuadernillos. En principio, bueno, los objetivos tienen que ver con esta idea de desarrollar estos materiales didácticos en base a la producción tanto empírica como conceptual producida por la red. Por eso el trabajo, nosotros lo empezamos el año pasado porque cae al final, digamos, de la red, porque nos basamos como en la materia prima, en la materia prima de lo que viene haciendo la red. Entonces, también, digamos, otro de los objetivos cuando tuvimos que definirlo, lo pensamos en función de un público joven, digamos, tanto digamos en su condición de estudiantes de escuela, pero también en su lugar de ciudadanos, con la posibilidad de que puedan revisar sus vivencias, sus experiencias territoriales, recuperar sus biografías, también la forma rápida de lectura. Por eso nos basamos mucho en el material audiovisual también de la red y con esta idea de que tomen un papel protagonista y activo en la producción también del conocimiento, sería situado, ¿no?, de la propia experiencia espacial. Entonces, bueno, lo que se ve ahí es una captura de pantalla de una de las páginas donde los invitamos a los estudiantes, les decimos que ustedes son los protagonistas de esta propuesta. Y la idea también fue utilizar metodología audiovisual, digamos, de todo lo que está producido en la red.
Y, digamos, también la cuestión de hacer recorridos, o sea, nosotros presentamos las propuestas, pero los recorridos pueden ser variados, ¿no? Los docentes pueden tomar de estos casos las cuestiones que les resulten interesantes. Bien, respecto al trabajo colectivo, les decía que lo coordinamos desde el nodo Geografía, contamos con el asesoramiento pedagógico también para la redacción de los productos. Y tuvimos como distintas etapas, ¿no? La primera etapa, digamos, tuvo que ver con la revisión, a ver si lo leo de allá, la revisión de los contenidos, digamos, y todos los materiales de la red. Fue muy inspirador. En ese momento trabajamos mucho con el toolkit de las metodologías experimentales que presentaron ayer. Trabajamos con los atlas que ya estaban publicados. Entonces, a partir de esa revisión estuvimos armando como un listado, un registro de cuáles eran los casos, cuáles eran las potencialidades que tenían para ser trabajados en el aula. Y a partir de eso también hicimos una revisión de los lineamientos curriculares de los países integrantes de la red, a donde, digamos, sería el destino de estos materiales. Y empezamos a definir cuáles serían los temas, ¿no? Y los casos para lograr una representatividad de la red y de los países integrantes en eso que propusimos. Esa fue una primera etapa y después vino la segunda etapa, que fue la etapa de escritura colectiva, ¿sí? Y de la producción concreta de los materiales. Ahí hubo varias, digamos, trabajamos con un drive, ahí ustedes ven en la pantalla, digamos, esos documentos que nos fuimos compartiendo. Y bueno, fue este proceso de lectura colectiva. Hicimos un borrador que después circuló en la red para que las personas que estaban, digamos, incorporadas en sus casos puedan dar una revisión o una evaluación del tema. Contamos con las chicas de La Laguna, que hicieron también su aporte con una revisión de género para los textos. Después vino el proceso de edición, de traducción al inglés, porque había que presentarlo en PDF en inglés, y de nuevo la edición a español, que nos interesaba, digamos, tenerlo para poder ya usarlo. Bueno, los temas que terminaron, digamos, resultando son estos tres. Uno sobre las disputas sobre el agua, el otro sobre el acceso a la vivienda y el tercero sobre los mercados urbanos y los circuitos de alimentación. Encontramos que en los tres materiales había algo común que tenía que ver con que todos trabajamos sobre el derecho, digamos, los derechos básicos, ¿no? El derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda y el derecho por el agua. Digamos, respecto a la estructura, los tres materiales tienen una estructura, secciones fijas, ¿sí? que se repiten acá. Digamos, mostramos algunas páginas, hay una introducción breve, ¿sí? Sobre la presentación del tema, conceptos clave, ¿sí? Que también están organizados en función de los casos que presentamos, unas preguntas disparadoras como motivadoras para los estudiantes para avanzar en el tema, que no, digamos, no implican una respuesta, sino que a lo largo del recorrido se puede ir construyendo. Y la presentación de los casos, ¿sí? También lo que planteamos que nosotros presentamos esto de esta manera, pero no necesariamente hay que empezar por la introducción, ¿no? Se puede empezar por los casos, digamos, eso es un recorrido que lo va a poder decidir el docente. Bueno, respecto a las metodologías de trabajo, les decía que pensamos en un público joven, tanto en su función de estudiante como en la función, digamos, de ciudadano. No sé, pensamos como en una persona, digamos, adolescentes activos, comprometidos con la realidad. Intentamos digamos, estimular el pensamiento crítico a partir de lo que genera la red.
Por eso esta sección la llamamos conocimientos y aprendizajes en acción, ¿sí? Y ahí, bueno, si quieren les leo esa partecita, que ustedes, las y los jóvenes, son los protagonistas de esta propuesta que no se agota en el análisis y la explicación de las situaciones estudiadas, sino que pretende avanzar hacia la construcción de propuestas alternativas, integradoras, en las que se entrecrucen múltiples disciplinas y saberes. Entonces, a partir de esta idea, organizamos las actividades en esos 4 verbos que son acciones: explorar, interpretar, intervenir y testimoniar. ¿Quieres decir algo? No. Y acá les muestro un poco algunas de esas páginas, ¿no? Con estas ideas. Se ve que, por ejemplo, en explorar, digamos, uno de los sentidos será que exploren los materiales de la red, tanto la página como, digamos, las publicaciones, que encuentren los ejes temáticos. Después, en interpretar, también está la idea de que puedan aplicar los conceptos o las herramientas que proponemos en la red. Entonces ahí se ve, por ejemplo, el toolkit, el atlas, el material audiovisual de los chicos de Elephant Rotation, la aplicación de Héctor, bueno, los videos, ¿no? De todo el material audiovisual. La idea también es que en estas actividades puedan escribir colectivamente, o sea, promover esto de la escritura colectiva, construir memoria colectiva, recuperar esas experiencias espaciales, imaginar mejores escenarios, ¿no? a los actuales. Bueno, creo que por ahora nada más. Después lo vamos, si hay más preguntas, pues continuamos. ¿Sí? Lo que vamos a ver es cada uno de esos cuadernillos. Bueno, les voy a contar entonces un poquito, vamos a hacer el recorrido, ¿no? A ver. No, y se lío. Estoy con la izquierda que no... esto de ser diestra es un problema. Bueno, como decíamos, como decía Luciana recién, habíamos como imaginado un escenario en que, ¿no?, íbamos a un colegio y estábamos un rato ahí experimentando algunas de las actividades propuestas, pero bueno, decidimos poder contarles y esperamos entusiasmarles lo suficiente como para que quieran rápidamente hacer algunas de las actividades, ¿no? Este cuadernillo que vemos es el de disputas por el agua, ¿sí? Cuando entran a los cuadernillos se van a encontrar también con una breve explicación de en qué se enfoca cada uno, ¿no? El que tiene que ver con disputas por el agua trabaja esta cuestión de los distintos significados sobre el agua en las culturas, en la época, en los contextos. Bueno, este cuadernillo recoge muchas cosas que se plantearon ayer, ¿no? Toda la complejidad del asunto del agua, no solo los múltiples sentidos y significados, sino todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida también, ¿no? Y pasamos. Bueno, van a encontrar también en el inicio de cada cuadernillo que se menciona cuáles son los casos que están principalmente trabajados ahí, ¿no? Que todos tienen que ver de nuevo, ¿no?, con países que formaron parte de la red y también con todos los materiales producidos, ¿no? Y con toda la conceptualización que se fue produciendo, ¿no? Todo ese bagaje conceptual. Entonces, por ejemplo, van a encontrar también algunas premisas de partida, ¿no? Las múltiples naturalezas del agua, esta cuestión de que el agua es relacional, que está atravesada por la desigualdad, las relaciones que se tejen en torno al agua, que es multiescalar, que hay múltiples temporalidades también. Entonces, luego, esto de las premisas y los casos y demás es parte de esa introducción que decía Lu, y tenemos conceptos claves, ¿no?, como cuenca, gobernanza, disputas por el agua, y cada cuadernillo va a tener sus propias preguntas orientadoras, ¿no?, como para leer algunas: cómo se vincula la temática del agua con las disputas territoriales, por qué se constituye como un elemento central para la vida humana y las actividades en general, ¿no?, entre otras. En el cuadernillo, bueno, luego de la introducción, los conceptos clave, las premisas, las preguntas orientadoras, ahí están las propuestas de actividad en torno a estos ejes que contaba Luciana, ¿no? Poder explorar, dar una vueltita más, interpretar, ponernos en otra posición y testimoniar, o incluso intervenir, ¿no?, donde se van desarrollando aptitudes diferentes, ¿no? Se ponen en juego también distintas habilidades.
Este es el de mercados urbanos y circuitos de alimentación, ¿no? Que también al comienzo van a encontrar que lo que desarrolla son estas cuestiones vinculadas al derecho básico a alimentación, a cómo se van armando redes en torno a la alimentación, de producción, de distribución, de circulación, de consumo de alimentos. Aparecen los mercados urbanos y las distintas caracterizaciones, lo tradicional, lo popular, cómo estos mercados se ven atravesados por la gentrificación y la turistificación, y también toda la cuestión de los circuitos más agroecológicos y esta apuesta por la alimentación sana, ¿no? Entonces, en la introducción vamos a ver que los casos que principalmente se mencionan tienen que ver con Reino Unido, España, Alemania y Argentina, y aparecen también algunas premisas, ¿no? Que bueno, insisto, lo hemos escuchado estos días, ¿no? El acceso a los alimentos como un derecho humano universal, las distintas redes que decíamos antes de distribución, producción, circulación y consumo, cómo se vinculan con procesos de globalización, mercantilización y neoliberalización, los territorios entendidos como nodos y flujos, donde se vinculan distintos actores y lugares, el origen de los alimentos, las técnicas de producción, la diversidad de trabajadores, circuitos, mercados y todas las disputas que se despliegan en todos estos momentos, ¿no? Varios conceptos claves, aparece esta cuestión de caracterizar a los mercados tradicionales urbanos, la agroecología, el cooperativismo, el comercio justo, los circuitos de la producción alimentaria, la equidad de género, el trabajo invisible o no remunerado. Y algunas preguntas orientadoras, ¿no? ¿De qué modo podemos garantizar el derecho universal a una alimentación sostenible y segura? ¿Qué actores y procesos sociales entran en juego respecto a los alimentos que encontramos disponibles para consumir? ¿Qué sabemos sobre la calidad de lo que comemos? Y bueno, ahí también van a poder encontrar distintas actividades. Sí les vamos a contar un poquito más de las actividades de vivienda, porque bueno, elegimos un cuadernillo y vivienda siempre es como lo que más me tira, más me convoca. Entonces, van a encontrar que aquí en este cuadernillo se desarrollan temas que tienen que ver con el derecho de las personas para acceder a una vivienda digna, se profundizan los procesos de inquilinización, ¿no? Tanto en ciudades europeas como latinoamericanas, en barrios formales o informales, también se abordan las formas de lucha y resistencia, también las cuestiones que tienen que ver con defensa de la naturaleza y bienes comunes en las ciudades, ¿no? Bueno, la idea de poder mirar a la ciudad como un espacio de vida y de goce de derechos colectivos. Y en este cuadernillo aparecen casos sobre todo de Argentina, Chile, España y Portugal. Hay algunas premisas de partida, ¿no? Que los cambios en las últimas 2 décadas limitaron el acceso a una vivienda digna, que las personas tienen un derecho a acceder a una vivienda digna de la ciudad y también que todo esto se da en el marco del despliegue de un neoliberalismo urbano. Conceptos claves: inquilinización, una cuestión súper trabajada por la red, acumulación territorial también, financiarización de la vivienda, extractivismo urbano, equidad de género y luchas por la vivienda y por la ciudad. Algunas preguntas que orientan el recorrido: ¿de qué modo podemos garantizar en las ciudades el derecho universal a la vivienda? ¿Qué actores y procesos acaparan decisiones sobre cómo se produce la ciudad? ¿Cómo podríamos hacer de nuestras ciudades espacios más justos? Y aquí sí les contamos un poquito de las actividades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en las propuestas de explorar, que son varias, la opción de entrar a la plataforma Voces Territorios, por ejemplo, ¿no? Y se le propone a los estudiantes poder, considerando que esta es una plataforma que es un mapa colaborativo, ¿no? Donde se pueden hacer intervenciones, desde subir audios, videos o fotografías, que exploren qué categorías, qué dimensiones organizan la información en esa plataforma y a partir de eso poder decir, bueno, qué dimensión les llama la atención, las emociones, los procesos socioculturales, qué. Si les gustaría hacer alguna intervención, pueden, ¿no? Ya que están en la plataforma, agarrar y hacer su propia intervención ahí. Y también qué de esas dimensiones o de esas intervenciones que encuentran explorando la plataforma les resuena en relación con las temáticas de vivienda que se trabajan en el cuadernillo, ¿no? Así que ahí vemos que hay más de explorar, elegimos una, pero que tiene que ver con esto, con esa primera aptitud de decir, bueno, a ver, ¿de qué trata esto, no? O qué me propone, qué recorrido me propone este material. Interpretar es dar un pasito más, ¿no? Es poder allá ir hacia el plano de hacer otro tipo de elaboración.
Entonces, un ejemplo de actividad tiene que ver con poder ver esta lista de distintos aspectos que tienen los barrios de las ciudades turistificadas o gentrificadas y seleccionar algunos de los casos que aparecen en el cuadernillo y complementar, ¿no? Buscar imágenes, buscar fotos, buscar cartelerías, informaciones turísticas incluso, que puedan ir ilustrando esos ejemplos y poder en cada imagen o documento que vayan encontrando también agregarle una leyenda explicativa, ¿no? Entonces, ahí, a partir de este listado, también hay ponerle también imagen, ¿no? Ponerle un poco rostro a esas cuestiones. En el siguiente, que tiene que ver con testimoniar, un ejemplo de actividad que está en el cuadernillo de vivienda, tiene que ver con visitar el Museo de los Desplazados, ¿no? Puntualmente el proyecto fotográfico que se llama Memorias de Lisboa, la lucha de Jojo, ¿no? Realizado por Manuel Huertas. La historia de Jojo es la historia de un limpiador de botas, ¿no? Aparece aquí los procesos de turismo y de desenfrenado y gentrificación en Lisboa, junto con la pérdida de profesiones tradicionales, ¿no? Y el trabajo es bien interesante porque en este testimoniar la propuesta es partir de ese testimonio que es visual para construir una versión textual de eso, hacer una narración escrita, ¿no? Pasar de ese lenguaje audiovisual al escrito. Y para eso lo primero que se propone es que cada estudiante pueda identificar qué le causa, qué lo conmueve o qué le llama más la atención de esa historia de Jojo, incluso poniendo el ojo en hasta la corporalidad, ¿no? De Jojo y también el espacio donde él está, si hay elementos que le llamen la atención, si hay detalles de la calle, por ejemplo. Y una vez que cada quien puede poner por escrito, puede narrar qué le conmueve de esa historia o qué le llama la atención o qué preguntas le despiertan, bueno, esos testimonios se comparten y bueno, y se debate a partir de esa elaboración individual. Y finalmente hay también propuestas de intervención, y en el cuadernillo de vivienda van a encontrar esta, que tiene que ver con esta técnica, ¿no? De cinemontaje, que tiene que ver básicamente con poder tomar algunos de los trabajos que aparecen en el cuadernillo, algunos de los temas, ¿no? Que aparecen, no sé, las condiciones de vida de la población inquilina, el rol del Estado, estrategias organizativas de resistencia, ¿no? Y poder hacer ahí una búsqueda de distintos materiales audiovisuales, films, clips, videos o cualquier otra forma de información también, y poder reutilizar esos materiales, poder generar un nuevo discurso, darle un sentido nuevo, ¿no? Y en esta suerte de collage de distintas imágenes y videos que se va armando, también incluso se puede darle una vueltita más y hacer otra intervención, agregar más materiales audiovisuales, más fotografías, ponerles un número, hacer un guión, construir un relato a partir de esas imágenes e incluso agregar audios propios, ¿no? Un poco ayer contaban cómo este trabajo de hacer la voz en off también para construir esa historia. Y bueno, y después avanzar un poquito más. Les invitamos a entrar a la caja de herramientas, ¿no? De metodologías experimentales para ver si eso les inspira, pero incluso decir, bueno, ¿organizarían un evento para presentar ese cinemontaje que armaron? ¿A quién invitarían? ¿Les parece que podría servir en alguna lucha? ¿De qué modo? ¿No? Entonces vemos que desde la exploración, que tiene que ver con ir poniéndose en tema, ¿no? hasta este trabajo más de intervención, realmente se le va dando un pasito más y se van poniendo en juego distinto compromiso en esas producciones, ¿no? Alberto, ¿querés sumarte? Dale. Estamos sin micro, bueno. No, yo quería enseñarles. Podés usar esto. Ahí tendré. Qué lindo. El proceso de Listening Booklet ha sido un verano hermoso, un invierno en Buenos Aires, porque hay una cantidad tan diversa de materiales, ¿no? Es que realmente es muy difícil gobernar toda la diversidad que se trabaja en Contested, por un lado, y por otro lado, que eso sea, ¿cómo diría yo?
que no se deje nada fuera. Entonces hemos inventado páginas distintas para cada uno de los booklets y cada una de las actividades. No es un booklet igual, tiene 75 páginas y hay 60 tipos de página o algo así. Que para la gente que diagrama pues es como una locura total. Y de hecho, pues en algunas sí que son iguales, las preguntas orientadoras, los conceptos claves sí que son muy parecidos, pero luego cada una de las actividades que son muy distintas, pues eso, desde hacer un fanzine, hacer un afiche, hacer una película, una exposición. Bueno, me parece que quedan son muy, no sé, muy deseables los booklets estos para estudiantes de secundaria. Yo que nunca he sabido lo que era la geografía hasta que les he conocido a ustedes, pensaba que era saberse banderas, que está muy divertido, pero parece que no es la geografía eso. Pues veo que es una cosa realmente muy, muy rica y a mí me hubiera encantado estudiarlo de secundaria. Nosotros en Basurama trabajamos mucho con colegios y por eso nos metimos a esta tarea de hacer los booklets escolares y queda una peseta como para hacer talleres en sitios. Digo, si piensan ustedes en un secundario aquí en La Laguna o en un secundario en Baires o en donde quieran, pueden decir, oiga, me dan 200 euros que voy a hacer los talleres para contar los booklets. Hay dinero para eso. Queda un poquito para eso, justamente, para talleres de dinamización de los contenidos en institutos. Creo que es la mejor manera de presentarlos, la verdad, ¿no? Como que vaya alguien y te cuente un poco qué pasa con la geografía y que aprendas un poco todo. Porque, por otro lado, manifiestamente es muy complejo el tema. O sea, yo no sé qué edad hay que tener, no sé si lo habéis hablado vosotras, qué edad hay que tener para trabajar con estos booklets. Sí, lo dijimos, que pensábamos en un público joven, quizás los últimos años de la escuela secundaria. Sí, hablamos de eso. Claro, bachillerato, digamos, ¿no? 17, 18 años. Claro, entonces nosotros todo el tiempo estamos detrás de hacer una versión digital del booklet, ¿vale? Y como que la profe tendría acceso al PDF, donde está un poco todo el material ordenado, como más tradicionalmente, pero pensamos que si tú tienes 17, 18 años y te dan esto, lo veo complicado que te apetezca, que te lo desees. Es verdad que también creo que impreso va a funcionar mejor. Al final estos booklets no somos impresos por no gastar dinero al pedo, pero creo que sí que garpa pensar en que impreso va a tener otro tipo de corporeidad, otro tipo de trabajo, otro tipo de manejo. Y desde ese punto de vista, lo difícil era como mezclar todo lo que incluye los booklets, ¿no? Conceptos clave, buenísimo. Preguntas orientadoras, pum. Algunos casos de estudio, como que es muy difícil para una profesora con las que nosotros trabajamos guiarse por esto, ¿no? Como que va a hacer todo, va a hacer una semana, un módulo, un mes, va a hacer una sola actividad. Creo que eso es lo más interesante, ¿no? Pensar con esa profe qué hace con esto, cómo dinamiza esa situación. Porque sí, puedes estudiarte el caso de la Cuenca del Salado, solamente con estudiar estos casos de estudio ya tienes para toda la semana, ¿no? De geografía. No sé cuántas horas hay de geografía en Buenos Aires, pero en Madrid hay pocas. Entonces, realmente hay como muchísimas maneras de participar. O, por ejemplo, si dices, vamos a hacer una actividad como esta, ¿no? Como esta de trabajo que hizo Chime Arqueros en Buenos Aires con los arroyos entubados dentro de la ciudad. O cosas como hacer una caminata curada, comisariada, como la que hicimos por el Butarque en Madrid. Pues yo creo que con una sola de estas actividades, con una ya tienes, digamos, para todo el trimestre, ¿no? Básicamente. Entonces siempre estamos detrás de tratar de hacer una versión digital, ¿vale? Esto se ha quedado en negro, pero tiene que ir en rojo. Usando una herramienta que supongo que mucha gente conoce, desde luego en los colegios e institutos en España es muy popular, Genially se llama. Los profesores reciben un Genially y no salen huyendo. Si reciben un PDF salen huyendo. El Genially sirve como para hacer dinámicas didácticas y pedagógicas, ¿no? No está ni mucho menos terminado, pero queríamos enseñar un poco el boceto de cómo puede ser esto en pantalla. Y porque me parece a mí lo que más me ha gustado de todo este proyecto, de toda la vida, es tratar de meter todos nuestros proyectos en un solo mapa. Llevo con eso desde el principio del proyecto, hace 4 años, y no lo he logrado todavía. Porque es muy, muy complicado y cada vez salen más movidas y más movidas, ¿no? Entonces, bueno, este es el primero que tenemos, que es el boceto del agua, del booklet del agua, que evidentemente no podemos participar todo el mundo aquí porque nos explota la cabeza, pero sí que hemos tratado de meter todos los casos que teníamos, desde el Alto Milluni, allá en donde
en la cuenca Qatari, ¿no? Que sale en la peli de Left Hand, y bueno, ustedes han trabajado mucho con ellos, tienen una historia de minas, ayer hablaron de su cementerio, de todo eso, hasta la Tejita en Tenerife, que es el último caso que ha llegado y el que más cerca tenemos. Y tratar de ponerlo todo en el mismo río, como si el río Qatari desembocara en la Tejita, Tenerife. Y para mí eso ha sido como titánico, me ha costado un montón de dibujos, pero bueno, como el río baja desde los Andes, ¿no? Pasa por Alto Milluni, está represado en la Patagonia y en muchos sitios españoles, hidroeléctricas hay muchas en España. Luego baja al valle, tiene todo el tema agrícola, donde está pues toda la parte del salado, tiene toda la parte agrícola, ganadera, muy importante. Luego desemboca en el lago Villarrica, ya que está por allí, se va al lago Villarrica, ¿no? Y está la peli de los Left Hand, y están muchas más cosas. Por ejemplo, la gente que vive cerca del lago Villarrica, que ha venido de Santiago, los campos de golf que están en España, no en el lago Villarrica, que yo sepa, pero aquí en España es un asunto muy, muy importante que yo no quería dejar de poner. El agua continúa, va bajando, ¿no? El agua como elemento relacional, para mí eso es como fundamental. Yo es lo que más he aprendido haciendo este booklet, ¿no? El hecho de que la cuenca te hace pensar que tú formas parte de una movida donde nunca has estado, que es las fuentes del río. La inundación, ¿no? Y toda la zona de Esmeraldas en Ecuador, toda la gente de Julien Reboter y la gente de Francia ha hecho todo un trabajo sobre riesgos ambientales, zonas inundables, dónde les dan las casas a las gentes. Bueno, Gustavo sabe un montón de eso, hasta un montón de veces. Luego todos los ríos entubados con dentro de la ciudad, toda la invisibilidad de los ríos, que hemos trabajado con Malú Cayetano, qué pasa con ellos, dónde están. Toda la conversión, bueno, todos los temas de los acuíferos, ¿no? Que hay una parte también, ¿no? Los cuidadores del acuífero del Qatari y todos los acuíferos en Argentina, que son un tema súper importante, ¿no? El Butarque y todos los demás ríos que se han secado, como la laguna de San Cristóbal de la Laguna. Los humedales que hay dentro de las ciudades, como Charco Azul, donde hemos estado trabajando en Agua Blanca bastante. El salado y toda la cuestión de la contaminación del salado y cómo la gente se ha ido mudando a las orillas y cómo está todo eso. El delta del Tigre, que es verdad que es muy específico, es un delta gigantesco, que negocia todas las movidas con los countries, el turismo, todo esto, y la Tejita y los lugares que están amenazados en la costa. ¿Cómo funciona esto? Funciona con que en cada uno de estos sitios puedes clicar. Por ejemplo, te dice, analiza el caso de la Cuenca del Salado en Buenos Aires, Argentina. Clicas aquí y te lleva al booklet de acumulación territorial donde se habla de la Cuenca del Salado. Pero creo que es bastante más llevadero si tú entras y ves las imágenes de la Cuenca del Salado, ¿no? Y comprendes que hay unos sitios donde hay ganadería, hay otros sitios donde hay villas y puentes autoconstruidos, otros sitios donde ha habido escombros, donde ha habido desplazamientos. Y una visión general, puedes comprender lo que es el Salado, que si no es difícil, ¿no? Ves mapas, ves planos, pero no. Evidentemente esto es para que luego se siga trabajando, ¿no? O, por ejemplo, cosas como los conceptos claves, ¿no? La cuenca es un todo, pues te salta el concepto clave y como que no tienes que clavarte los 3 conceptos claves seguidos. Y luego cosas como, pues en Butarque vas, y en efecto, bueno, esto es tan pequeño, pero que en Butarque vas y dices, Butarque, ¿qué pasa con este arroyo? Y te dice, haz la caminata, hazla aquí en el Butarque, haz para este caso como el tuyo. En el Mayolafquén, pues aquí puedes ver la peli de los Left Hand. Bueno, esto es un boceto, ¿no? Va a tener 60, 70 llamadas, pero quería enseñarlo para que todo el mundo piense, digamos, como, oye, que se os ha olvidado meter, bueno, la Tejita la he puesto estos días, ¿no? Estando aquí en Tenerife, o sea, el dibujo lo he terminado ayer por la noche. Pero como cosas nuevas de Cochabamba, cosas de Inglaterra, que no hay ninguna cosa de agua en Inglaterra. Pensémoslo para poder hacer como un macro dibujo. Tengo uno hecho a mano de mercados y otro de vivienda. Entonces habrá un dibujo como este que para mí como, bueno, puede ser más bonito, más feo, pero me parece importante como que pensemos que todos pertenecemos a un solo universo, no sé, de pensamiento y de trabajo y eso. Y entonces, no sé, si alguien tiene ganas de unirse a esto, nosotros vamos a terminarlo, desde luego, Luciana, yo, Jorge, seguro, porque ya nos hemos metido, llevamos meses dedicados a esto, vamos a hacerlo. Pues el primer dibujo lo hicimos en enero o en febrero, hace muchísimo tiempo, estando en Madrid juntos. Pero creo que es importante que pensemos cómo explotar este tipo de situaciones, porque al final los booklets están muy bien, este trabajo digital está muy bien, pensemos a quién tenemos en mente que puede ir a un secundario y contar esto y enrollar ahí a los, pues igual a nuestros hijos, sale, por lo menos, ¿no? Estos son pequeños, pero igual. Y gente así, ¿no? Yo creo que sí que, como estamos todos en edad de tener hijos teenagers, pues por lo menos que a los institutos de nuestros hijos vayan estos booklets
Y ya te digo que hay un dinero para hacer esos talleres de dinamización, que no es en plan voluntario, ¿sabéis? Entonces creo que los booklets son un producto muy, no sé, como a mí me dan mucho orgullo. No, quizás sumar a esto último, ¿no? No, esto que dice Alberto, ¿no? Que el producto va a estar colgado en la página, pero que hay un poco como la necesidad de que nos comprometamos con la circulación, ¿no? Luciana decía que en la versión de Contested Cities había tenido muchas descargas, que les llegó, ¿no?, la devolución de que se estaba usando. La mayoría de nosotros somos profesores docentes, ¿no?, en la universidad, pero bueno, también conocemos muchos docentes, ¿no?, del secundario y, bueno, eso, comprometernos con la circulación, porque si no, como producto se cumplió y está en la página, pero la verdad que tienen mucho esfuerzo y mucho amor para que realmente sea útil en las aulas, ¿no?, del secundario. Y sobre todo porque trata unos contenidos que no se encuentran en muchos sitios. O sea, cuestiones de ciudad hay más. O sea, en estos 10 años de Contested Cities el tema urbano se ha popularizado, pero el tema de la geografía crítica sigue siendo muy difícil de comprender y es que muy complejo, es un tema muy complejo. Entonces, creo que, bueno, que un chiquillo, una chiquilla de 17 años puede encontrar aquí algo interesante y no lo puede encontrar en muchos más sitios, ¿sabéis? Entonces, nada, eso es, a moverlo. Gracias. ¿Tú quieres hablar? Bueno, primero, si quiere alguien hacer un comentario o pregunta, primero ustedes, ¿no? Bueno, y solamente una cosita que hablé cuando estaba Vani, precisamente, Vani por acá, y recuerdo que llegó una invitación del instituto, no sé, fue el poeta Viana, o yo creo que me la pasaste tú, Fernando, creo que sí, que fue a través de ti. Querían hacer un debate sobre la turistificación en la ciudad, ¿no? Y invitaron una experta inmobiliaria, así se presentaba ella, y a mí para hacer un poco la contra del debate. Recuerdo que había alumnado de Berlín que venía con intercambio de Erasmus de instituto, y tuvimos un debate en inglés sobre presentar pues ella su visión del alquiler turístico, ¿no? Y yo presenté pues la mía, ¿no? Eran bastante contrastadas cada una de las opiniones, y luego el alumnado hizo una actividad, y recuerdo que Vani me dijo: Ale, mírate el Contested City, ¿no? Porque entonces no estaban todavía los materiales de ahora del Contested Territory, ¿no?, que han elaborado ustedes, y me parecen extraordinarios, ¿no? Ahí me parecen muy buenos. Así que bueno, recibí la invitación hace poco para repetir una actividad en el instituto, así que podría ser una oportunidad tal vez de echar a rodar estas cosas si quieren, ¿vale? No, mi compromiso por ahí con el equipo. Así que gracias por ello.